El sol comenzaba a levantarse sobre las colinas de Galilea, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. En las aldeas la gente despertaba hablando de un mismo nombre, un nombre que se repetía en los mercados, en las casas y hasta en las oraciones de la noche: Jesús de Nazaret. Habían escuchado que donde él llegaba los ciegos podían ver. Los cojos caminaban, los enfermos recuperaban sus fuerzas y hasta los corazones más tristes volvían a sonreír. Su fama no era como la de un rey que manda ejércitos, ni como la de un comerciante rico. Era una fama que nacía del amor, de la compasión y del poder de Dios. Los pescadores en la orilla del lago contaban cómo una simple palabra suya calmaba el viento. Los campesinos narraban que su toque hacía florecer la esperanza. Y los niños, los niños, ellos corrían por las calles gritando: Jesús viene con la emoción de quien espera algo que cambiará su vida para siempre. Pronto, desde todas las direcciones, comenzaron a llegar personas. Algunos caminaban por días, otros remaban por el lago, llevando a sus enfermos en improvisadas camillas. No importaba el cansancio ni el hambre. Lo único que querían era verlo, escucharlo, estar cerca de él. Las multitudes crecían tanto que en algunos lugares ya no cabían todos alrededor. Pero Jesús nunca apartaba a nadie. Sus ojos recorrían a cada uno con un amor tan profundo que parecía conocer la historia de sus vidas sin que dijeran una sola palabra. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a sentirse en las colinas que rodeaban el lago de Galilea. Después de días intensos de enseñanza, milagros y multitudes que no dejaban de llegar, Jesús sintió la necesidad de apartarse con sus discípulos. El aire estaba cargado de emociones. Hacía poco había llegado la noticia de la muerte de Juan el Bautista, aquel que había preparado el camino para él. Con paso sereno pero decidido, Jesús les indicó que subieran a una barca. El madero crujió bajo sus pies y las olas pequeñas golpearon suavemente el casco mientras se acomodaban. Pedro tomó el remo. Juan observaba el horizonte y Andrés sujetaba las redes enrolladas a un lado. El viento del lago traía un aroma fresco mezclado con el murmullo lejano de las aldeas. Mientras la embarcación se alejaba de la orilla, el agua reflejaba un cielo de un azul profundo. No había prisa. El movimiento de las olas marcaba un ritmo lento, como si todo en ese momento invitara al silencio. Jesús, sentado en la parte trasera, miraba hacia el horizonte. Su rostro mostraba calma, pero también una profunda contemplación. Los discípulos, aunque agradecían el descanso, no podían dejar de notar que incluso en su retirada había algo solemne. La muerte de Juan pesaba en el ambiente. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio que respetaba el momento, que permitía que cada uno procesara todo lo que había vivido en los últimos días. Las colinas se volvían más cercanas a medida que la barca avanzaba hacia un lugar apartado. El canto de algunas aves rompía la quietud del aire y la luz del mediodía dibujaba destellos dorados sobre la superficie del lago. El plan era sencillo: encontrar un rincón tranquilo, lejos del bullicio, para descansar, orar y estar a solas con el Padre. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que mientras remaban hacia aquel refugio, en la orilla opuesta comenzaba a formarse un movimiento. Personas que habían visto la dirección de la barca corrían por los senderos polvorientos llamando a otros, señalando con la mano el rumbo de Jesús. Algunos llevaban cestas, otros traían a familiares enfermos y muchos simplemente corrían con la esperanza en los ojos. El lago, en su inmensidad, parecía un manto que separaba a Jesús de la multitud. Pero aquella distancia, tan frágil como el agua, estaba a punto de desaparecer, porque la sed de la gente, por escucharlo, era más rápida que cualquier remo. Y así, mientras la barca avanzaba hacia la calma, la multitud se preparaba, sin saberlo, para presenciar algo que marcaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a inclinarse lentamente, proyectando sombras largas sobre los caminos polvorientos que rodeaban el lago. Desde las aldeas cercanas, un murmullo creciente recorría el aire. Está cruzando el lago, va hacia el otro lado. Los hombres interrumpían su trabajo en los campos, las mujeres dejaban las vasijas junto al pozo y los niños, con pies descalzos, corrían entre las piedras y la hierba seca para seguir la noticia. Algunos ancianos se apoyaban en bastones, avanzando con pasos cortos, pero decididos. Otros, más jóvenes, cargaban sobre sus hombros a enfermos envueltos en mantos.
Las madres llevaban en brazos a sus hijos con la esperanza de que el maestro pudiera tocarlos y devolverles la salud. El aire se llenaba de una mezcla de polvo, jadeos y expectativa. Las orillas del lago de Galilea se convertían en un corredor de vidas distintas unidas por una misma urgencia: alcanzar a Jesús. A medida que corrían, podían ver la barca a lo lejos, recortada contra el resplandor del agua. El reflejo del sol hacía que sus figuras se vieran pequeñas, pero inconfundibles. Cada vez que una colina ocultaba la embarcación, la multitud aceleraba el paso para volver a verla. No había organización ni señales que los guiara, solo la determinación que ardía en sus corazones. Las conversaciones eran rápidas, entrecortadas por el esfuerzo. Dijeron que curó a un paralítico en Cafarnaúm. Yo lo vi dar vista a un ciego. Si llegamos a tiempo, tal vez pueda ayudar a mi hermano. Las historias se mezclaban con la respiración agitada y en cada palabra se sentía la esperanza. Los caminos se volvían estrechos y las piedras resbalaban bajo los pies descalzos, pero nadie retrocedía. La visión de la barca, acercándose lentamente a la otra orilla, era suficiente para encender fuerzas donde parecía que ya no quedaban. Finalmente, después de un trayecto que parecía interminable, las primeras personas llegaron al lugar donde la barca estaba por atracar. El sitio era un rincón tranquilo, bordeado de hierba verde que descendía suavemente hacia el agua, uno a uno y luego en grupos cada vez más grandes. Fueron llegando y tomando sus lugares. Algunos se sentaron en la hierba, otros permanecieron de pie con la vista fija en el punto donde sabían que él pondría un pie en tierra. El murmullo se fue apagando poco a poco, como si la naturaleza misma se preparara para un momento sagrado. Las olas golpeaban suavemente la orilla y el viento traía un aroma fresco. En ese instante, nadie pensaba en el cansancio, ni en el calor, ni en la sed. Solo existía un pensamiento. Jesús estaba cerca. La barca se acercaba lentamente a la orilla, deslizándose sobre el agua tranquila, como si supiera que la multitud esperaba un momento sagrado. Los discípulos, cansados por el remo, miraban asombrados la cantidad de personas reunidas. Era como si toda la región hubiera venido. Hombres, mujeres, ancianos y niños llenaban la colina y se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Jesús permanecía de pie en la embarcación, su túnica agitada suavemente por la brisa. Sus ojos recorrían aquel mar de rostros y en cada uno de ellos veía una historia. El padre que cargaba en brazos a su hijo débil, la mujer con los ojos cansados de tanto llorar, el anciano que temblaba de fiebre, el joven con mirada de incertidumbre. No eran solo multitudes, eran almas sedientas de consuelo, de esperanza, de verdad. Cuando sus pies tocaron la tierra, no hubo empujones ni gritos desordenados. Un silencio expectante envolvió el lugar. Jesús avanzó entre la gente y cada paso suyo parecía llevar luz. Su mirada no era apresurada, se detenía en cada persona como si fuera la única en el mundo. Algunos bajaban la cabeza con reverencia, otros no podían apartar los ojos de él y muchos sentían un calor inexplicable en el corazón. Con una voz serena y profunda, comenzó a hablar. Sus palabras no eran frías ni distantes, se sentían como lluvia suave sobre tierra seca. Hablaba de un reino que no era de este mundo, de un padre que conoce cada necesidad antes de que sea pronunciada, de un amor que no se agota. Mientras enseñaba, sus manos se extendían para tocar al enfermo, para levantar al caído, para secar las lágrimas del que lloraba. Los discípulos observaban en silencio, sabiendo que estaban presenciando algo que no podía medirse con números ni multitudes. Era como si todo el peso del dolor humano estuviera siendo recibido por él y de alguna manera transformado en paz. A medida que el día avanzaba, el lugar se llenaba no solo de personas, sino de una atmósfera diferente. Era como si el cansancio, el miedo y la tristeza fueran perdiendo fuerza, reemplazados por una calma que no tenía explicación humana. En ese rincón apartado junto al lago bajo el cielo despejado de Galilea, el corazón compasivo del Maestro se abría por completo. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa tarde sería testigo de un acto tan grande que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo vivieron. El sol había recorrido gran parte de su camino por el cielo y su luz dorada comenzaba a suavizarse, tiñendo el lago de reflejos cálidos. La brisa fresca de la tarde acariciaba el rostro de la multitud, pero el cansancio empezaba a dejarse notar. Desde la mañana, la gente había permanecido allí escuchando, observando,
sintiendo cada palabra de Jesús como un manantial en medio del desierto. Los niños, que al principio corrían y jugaban entre la hierba, ahora se acurrucaban junto a sus madres. Algunos hombres se sentaban sobre las rocas con las manos apoyadas en las rodillas, atentos todavía a cada gesto del maestro. Las mujeres se acomodaban en la sombra que proyectaban las colinas, protegiendo a los más pequeños del sol, que aunque ya no ardía con fuerza, seguía envolviendo todo con su calor. Jesús continuaba enseñando y cada historia que contaba parecía detener el tiempo. Sin embargo, el día no se detenía. La luz se iba inclinando hacia el ocaso y con ella llegaba el murmullo silencioso del hambre. La mayoría había salido de sus casas sin preparar comida, tan apresurados por seguirlo que no pensaron en lo que necesitarían al final del día. Los discípulos intercambiaban miradas, notando cómo algunas personas comenzaban a mover inquietas las manos sobre el estómago o a buscar algo entre sus bolsas vacías. El lugar estaba lejos de las aldeas y no había mercados ni panaderos cerca, solo el vasto paisaje de colinas verdes, el lago detrás y el cielo que lentamente se teñía de naranja. Aún así, nadie se levantaba para irse. Era como si todos supieran que alejarse sería perder algo irreemplazable. Las palabras de Jesús seguían fluyendo, llenando los corazones de una esperanza tan real que el hambre física parecía por momentos un peso menor. Pero los discípulos sabían que pronto tendrían que decir algo. Pedro miró a Juan, Juan a Andrés y Andrés a Felipe. Todos pensaban lo mismo. Había llegado el momento de interrumpir, de sugerir al maestro que dejara ir a la gente antes de que cayera la noche. Sin embargo, había algo en la manera en que Jesús observaba a la multitud, como si ya conociera la necesidad antes de que alguien la mencionara. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de tonos encendidos. La multitud permanecía allí expectante, sin imaginar que lo que estaba por suceder cambiaría no solo su día, sino su vida entera. La luz del atardecer se extendía como un manto dorado sobre la hierba. El murmullo de la multitud era suave, como un río lejano, pero entre los discípulos comenzaba a crecer una inquietud silenciosa. Pedro fue el primero en romper el silencio con una mirada seria hacia los demás. «Maestro», susurró como si no quisiera interrumpir del todo. «Es tarde. La gente necesita comer». Felipe, siempre calculador, observó la magnitud de la multitud y negó con la cabeza. «Aunque tuviéramos 200 denarios, no alcanzaría para dar un pedazo de pan a cada uno», dijo en voz baja, casi como una confesión imposible. Andrés, que estaba más cerca de la gente, podía escuchar cómo algunos niños preguntaban a sus padres cuándo comerían. Sus manos se apretaron sobre el manto. Miró a Jesús, que seguía enseñando con calma, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. «Señor», dijo Andrés con un tono más apremiante, «despídelos para que vayan a las aldeas y compren comida antes de que oscurezca». El resto de los discípulos asintió. La idea era lógica, práctica, sensata. Estaban en un lugar apartado. La noche caería pronto y no había recursos suficientes para alimentar a tanta gente. La mirada de todos se posó en Jesús, esperando una aprobación a su propuesta, pero en lugar de asentir, Jesús los miró con serenidad y una chispa en los ojos que ninguno entendió al principio. Su voz, tranquila pero firme, rompió la tensión. «Denles ustedes de comer». Hubo un silencio abrupto, como si el viento se hubiera detenido. Pedro frunció el ceño. Felipe abrió los labios para protestar y Juan bajó la mirada intentando procesar esas palabras. No era una petición, sonaba más bien como un mandato y uno que desafiaba toda lógica. «Maestro», comenzó Felipe con un gesto de incredulidad. «No tenemos lo suficiente. Ni siquiera sabemos por dónde empezar». Jesús no respondió de inmediato. Sus ojos se dirigieron a la multitud, como si ya viera el desenlace antes de que comenzara. El murmullo del hambre se mezclaba con el susurro del viento en la hierba. Los discípulos intercambiaron miradas sin saber si aquello era una prueba, una metáfora o el preludio de algo imposible. En ese momento, ninguno imaginaba que estaban a punto de presenciar un acto que desafiaría todas las matemáticas humanas y abriría una ventana directa al cielo. Las palabras de Jesús resonaban aún en la mente de los discípulos: «Denles ustedes de comer». Era como si el eco de esa frase se quedara suspendido sobre el lugar. Pedro, con el ceño fruncido, buscaba alguna respuesta lógica, pero no la encontraba.
Felipe miraba a la multitud, calculando mentalmente la magnitud de la tarea. Andrés bajó la vista intentando encontrar una solución entre lo poco que tenían. Jesús, mientras tanto, permanecía tranquilo, observando a la gente con una expresión que mezclaba ternura y determinación. Su mirada recorría los rostros cansados, los estómagos vacíos, las manos expectantes. No había ansiedad en él, al contrario, parecía saber exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Vayan», dijo finalmente, «y vean cuánta comida hay». Los discípulos se dispersaron entre la multitud. El murmullo creció a medida que la gente comprendía lo que buscaban. Algunos revisaban sus bolsas, otros movían la cabeza con pesar. La mayoría había venido sin preparar nada, confiando solo en la oportunidad de escuchar al maestro. Fue Andrés quien regresó primero guiando a un muchacho. El niño sostenía una pequeña cesta de mimbre. Dentro 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Andrés se detuvo frente a Jesús y con un gesto que mezclaba esperanza y duda, dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?». El silencio se hizo por un momento. Jesús miró la cesta, luego al niño y sonrió. No había ironía en su sonrisa. Era la sonrisa de quien ve más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender. «Tráiganmelos», dijo suavemente. Los discípulos obedecieron, aunque en sus corazones la pregunta seguía latiendo. ¿Cómo puede esto ser suficiente? Pero la voz de Jesús no dejaba espacio para la discusión. Había en sus palabras un peso de autoridad y un aire de promesa, como si cada sílaba abriera la puerta a lo imposible. En ese instante, sin que ellos lo supieran, el milagro ya había comenzado. El niño permanecía de pie junto a Andrés, sosteniendo su pequeña cesta de mimbre como si guardara en ella un tesoro. Dentro, los 5 panes de cebada y los 2 peces parecían aún más pequeños frente a la inmensidad de la multitud que se extendía hasta perderse de vista. Felipe se acercó y miró el contenido de la cesta con incredulidad. «Esto», murmuró, «apenas alcanzaría para una familia y aún así no sería suficiente». Pedro, cruzando los brazos, miraba a Jesús esperando una explicación. A su alrededor, los rostros de la gente reflejaban hambre y cansancio. Algunos niños se recostaban en las piernas de sus madres, otros masticaban lentamente las últimas migas que habían traído desde la mañana. El contraste era evidente, una multitud de miles y en el centro una simple ofrenda infantil. Cada discípulo sentía el peso de la realidad. No había graneros cercanos, ni barcos cargados de provisiones, ni comerciantes ofreciendo pan, solo aquel pequeño almuerzo y la inmensidad del hambre humana. Andrés, con un suspiro, volvió a repetir lo que ya había dicho antes, pero esta vez con la voz más baja, casi como si hablara consigo mismo. 5 panes, 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús tomó la cesta entre sus manos, la examinó con calma, como si no midiera su valor por la cantidad, sino por la entrega con la que había sido ofrecida. Sus dedos acariciaron el mimbre trenzado. Por un instante, sus ojos se detuvieron en los del niño. No hubo palabras entre ellos, pero el muchacho pareció comprender que lo que había traído sería usado para algo mucho más grande de lo que imaginaba. Los discípulos intercambiaban miradas de confusión. La lógica les decía que aquello era insuficiente, casi insignificante. Pero la manera en que Jesús sostenía esa cesta no dejaba lugar a dudas. Para él, lo poco era el inicio perfecto. A lo lejos, el sol continuaba su descenso pintando el cielo con tonos de fuego y púrpura. La multitud aguardaba sin saber que estaba a punto de presenciar cómo lo pequeño en manos del Maestro se convertía en una abundancia que desafiaría toda explicación. En ese momento, aunque los ojos veían escasez, en el corazón de Jesús ya latía la abundancia. Jesús levantó la vista de la pequeña cesta que sostenía en sus manos y recorrió con la mirada la multitud que lo rodeaba. El sol, ahora más bajo, bañaba todo con una luz dorada y el viento suave agitaba la hierba alta. A simple vista, aquello parecía un mar humano, imposible de abarcar. Sin embargo, en los ojos del Maestro había una claridad que contrastaba con la confusión de los discípulos. «Hagan que la gente se siente en grupos», dijo con voz firme, pero serena. Los discípulos se miraron entre sí. Era una orden extraña. ¿Por qué organizar la multitud si la comida apenas alcanzaba para unos pocos?
Sin embargo, nadie discutió. Pedro fue el primero en moverse, caminando entre la gente y pidiendo que formaran grupos. Juan siguió su ejemplo y pronto la instrucción se extendió como un eco entre la multitud. Las familias comenzaron a acomodarse en el suelo, algunas sobre mantos extendidos, otras directamente sobre la hierba fresca. Los niños se sentaban en el centro mientras los adultos formaban un círculo protector a su alrededor. Poco a poco, la masa de personas se convirtió en un mosaico ordenado de pequeños grupos, 50 aquí, 100 allá, hasta que todos estuvieron acomodados. Desde lo alto de una colina cercana, la vista era impresionante. Miles de personas repartidas en hileras verdes y doradas con el lago al fondo reflejando los colores del atardecer. La brisa traía consigo el sonido de voces bajas y murmullos curiosos. «¿Qué hará?», susurraban algunos. «No lo sé, pero quiero verlo». Los discípulos regresaron junto a Jesús, todavía incrédulos. Frente a él, los 5 panes y los 2 peces reposaban sobre un paño limpio. El contraste era casi absurdo, tan poco alimento, tan gran necesidad. Pero Jesús no parecía ver escasez. Para él, la organización no era un simple detalle, sino el preludio del milagro. Quería que todos pudieran presenciarlo, que nadie se quedara fuera, que cada rostro tuviera un lugar desde el cual observar lo que estaba a punto de ocurrir. El aire se llenó de una quietud expectante. Incluso los más pequeños parecían percibir que algo extraordinario se avecinaba. En medio del silencio, el maestro se preparaba para el momento que cambiaría el rumbo de aquella tarde para siempre. La multitud estaba sentada. El murmullo se había reducido a un silencio expectante. El sol en su descenso bañaba el lugar con una luz suave y cálida que parecía envolverlo todo en un halo dorado. Frente a Jesús, sobre un paño sencillo, descansaban los 5 panes de cebada y los 2 peces. Jesús se puso de pie. Sus manos se extendieron hacia el alimento con una calma que contrastaba con la ansiedad silenciosa de los discípulos. Tomó el primer pan, lo sostuvo entre sus dedos, y levantando la mirada dirigió sus ojos hacia el cielo. El momento parecía detenerse. El viento cesó como si incluso la naturaleza quisiera escuchar. Los rostros de la multitud se alzaron, siguiendo el movimiento de sus manos. Los niños se aferraron a las túnicas de sus padres y los ancianos inclinaron la cabeza en reverencia. Jesús pronunció palabras de gratitud, no por la abundancia que había, sino por lo que estaba a punto de suceder. Su voz, clara y serena, se elevó en una oración que no necesitaba ser comprendida para ser sentida. Agradeció al Padre por el alimento, por la provisión y por las vidas que pronto serían saciadas. Con un gesto sencillo, bendijo los panes y los peces. Luego partió el primero. El crujido suave del pan recién partido resonó en el silencio y Pedro, que estaba a su lado, recibió el trozo con manos temblorosas. Jesús continuó partiendo y entregando, partiendo y entregando. Con la misma serenidad, como si el tiempo no existiera, los discípulos comenzaron a moverse entre la gente, llevando lo que recibían. Y para su asombro, al volver, la cesta en las manos de Jesús nunca estaba vacía. Pan tras pan, pez tras pez, él seguía repartiendo como si la fuente fuera inagotable. Pero en ese instante, nadie todavía comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era un momento suspendido entre el cielo y la tierra, un gesto humilde y poderoso al mismo tiempo. El alimento, tan escaso al principio, ahora parecía responder a un orden divino que desafiaba toda lógica humana. El maestro no miraba la cantidad, sino a las personas que lo rodeaban. En cada rostro veía la satisfacción que estaba por llegar, y en cada corazón sabía que se encendería algo más que el alivio del hambre. Ese gesto sencillo y sagrado estaba tocando el cielo y pronto toda la multitud sería testigo de un milagro que quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo vivieron. Los discípulos iban y venían entre la multitud, sus manos cargadas con trozos de pan y pescado. Al principio lo hacían con cautela, midiendo cada porción, temiendo que se agotara demasiado pronto. Pero a medida que regresaban a Jesús para recibir más, sus ojos se abrían con incredulidad. La cesta nunca estaba vacía. No hubo un estallido de luz ni un sonido atronador desde el cielo. El milagro no llegó con estrépito, sino con la sencillez de un acto cotidiano que se repetía sin cesar. Jesús partía, entregaba, bendecía y nuevamente partía.
Sus manos se movían con la calma de quien sabe que la provisión no depende de lo que se ve, sino de lo que el Padre concede. Pedro, jadeante por el ir y venir, miró dentro de la cesta que acababa de recibir y negó con la cabeza, incapaz de comprender. Juan, con el rostro iluminado por una mezcla de asombro y reverencia, entregaba pedazos de pan a una madre y sus hijos. Y luego veía como otros discípulos pasaban a su lado con cestas igualmente llenas. La gente empezó a notar que algo extraño sucedía. Los primeros en recibir comían con gratitud, pero al mirar alrededor veían que nadie se quedaba sin su parte. Las manos se extendían y siempre había más para dar. Los niños reían con las mejillas llenas. Los ancianos masticaban lentamente, disfrutando cada bocado como si fuera un regalo único. En ese silencio reverente, el único sonido era el de las manos entregando y recibiendo, el crujido del pan y el suave murmullo de agradecimiento que crecía en el aire. Algunos se miraban entre sí con ojos llenos de lágrimas, como si comprendieran que estaban presenciando algo más grande que ellos mismos. Los discípulos, al pasar cerca unos de otros, intercambiaban miradas que no necesitaban palabras. No era necesario preguntarse cómo era posible. La respuesta estaba en el mismo centro de aquel círculo de provisión inagotable. Jesús, no importaba cuántas manos se alzaran pidiendo cuántos labios probaran el alimento. El milagro avanzaba en silencio, llenando no solo los estómagos, sino también los corazones. Era como si cada trozo de pan llevara consigo una porción de fe y cada pescado repartido renovara la esperanza. Allí, en medio del campo, bajo el cielo teñido de los últimos destellos del día, un pueblo entero estaba siendo saciado. Y lo que comenzó con una cesta pequeña se estaba convirtiendo en un banquete que solo el cielo podía ofrecer. El sol se acercaba al horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El aire fresco de la tarde descendía suavemente sobre la multitud, pero ya no había cansancio en sus rostros. Uno tras otro, los grupos comenzaron a comer y el murmullo de hambre que antes se oía se transformó en un sonido distinto, risas, conversaciones tranquilas y expresiones de asombro. Los niños, que al principio observaban con timidez, ahora reían con la boca llena, mostrando trozos de pan como si fueran tesoros. Las madres ofrecían porciones a los más pequeños antes de tomar las suyas y los ancianos, con manos temblorosas, sostenían el alimento con la reverencia de quien sabe que está recibiendo algo sagrado. Los discípulos continuaban moviéndose entre la gente, pero ya no con la tensión del inicio. Ahora, cada vez que regresaban a Jesús, lo hacían con sonrisas, sabiendo que las cestas seguirían llenas. Algunos intercambiaban miradas cómplices, como niños que guardan un secreto maravilloso. En cada grupo las charlas giraban en torno a lo que estaban viviendo. ¿Viste? A todos nos llegó pan y pescado. No entiendo, pero sigo recibiendo. Es como si no tuviera fin. Jesús, sentado entre ellos, observaba en silencio. No necesitaba hablar. Su mirada recorría cada rostro con satisfacción. No solo estaban siendo saciados físicamente, sino que algo más profundo estaba ocurriendo. Aquellas personas que habían llegado con cansancio, con enfermedades, con preocupaciones, ahora se encontraban en un ambiente de paz y abundancia que no podían explicar. El aroma del pan recién partido se mezclaba con la brisa que venía del lago. La hierba, fresca y suave, servía como alfombra para aquel banquete inesperado. Y mientras las manos seguían recibiendo alimento, los corazones se llenaban de una certeza. Estaban en presencia de algo divino. En la distancia, el sonido de las olas contra la orilla parecía acompañar la escena como una música discreta. No había prisa, no había temor, solo el gozo de ser parte de un momento que superaba cualquier relato escuchado antes. Cuando las últimas luces del día comenzaron a desvanecerse, una calma profunda cubría el lugar. No había un solo rostro que no reflejara gratitud. La multitud, antes marcada por el hambre y la fatiga, ahora estaba llena. Y no solo de pan y pescado, sino de una experiencia que quedaría grabada en su memoria para siempre. La luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo con los últimos tonos dorados. La multitud saciada y en calma, permanecía sentada como si nadie quisiera romper la magia de aquel momento. Jesús, de pie, observaba a todos con una serenidad profunda. Entonces, con voz clara, dio una nueva instrucción a sus discípulos. Recojan los pedazos que sobraron para que nada se pierda.
Los discípulos, aún con el asombro en los ojos, tomaron grandes cestas y comenzaron a caminar entre los grupos. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Allí, sobre mantos extendidos, en las manos de las familias y en pequeños montones en la hierba, había pedazos de pan y pescado que la gente no había terminado. Uno a uno, los discípulos recogían las sobras y con cada cesta que se llenaba, la magnitud del milagro se hacía más evidente. No solo había alcanzado para todos, sino que había abundado más allá de lo necesario. Pedro levantó la vista hacia Juan, que venía cargando una cesta rebosante, y esbozó una sonrisa incrédula. El trabajo de recoger continuó mientras la multitud observaba. Los niños señalaban las cestas llenas, riendo como si no pudieran creer que aquel banquete inesperado aún dejara restos. Las voces comentaban entre sí: no solo comimos hasta llenarnos, sino que todavía sobra. Cuando terminaron, los discípulos se reunieron frente a Jesús. 2 cestas, una por cada uno de ellos, llena hasta el borde. Era como si el cielo hubiera querido dejarles una señal tangible, un recuerdo físico de lo que habían presenciado. El aire estaba impregnado de una mezcla de pan recién partido y la brisa fresca del lago. Jesús miró las cestas y luego a sus discípulos como si quisiera grabar ese momento en lo más profundo de sus corazones. No había necesidad de explicar nada. El milagro hablaba por sí mismo. Cada cesta era un testimonio silencioso de que en las manos de Dios lo poco no solo basta, se multiplica hasta desbordar. En la multitud algunos cerraban los ojos y respiraban hondo, como si intentaran guardar en la memoria el olor, el sabor y la sensación de aquella tarde. Nadie olvidaría jamás que con solo 5 panes y 2 peces, el maestro había alimentado a miles y aún así el milagro había dejado más que suficiente. El crepúsculo comenzaba a cubrir el cielo con tonos profundos de violeta y azul. Mientras las primeras estrellas se asomaban tímidamente, la multitud permanecía en silencio, como si aún estuviera procesando lo que había sucedido. Los murmullos que recorrían el lugar no eran de confusión, sino de asombro reverente. Algunos comentaban en voz baja, casi como si temieran romper el carácter sagrado del momento. Él es el profeta que debía venir al mundo. Nadie más podría hacer algo así. Las miradas se encontraban y en cada par de ojos se reflejaba una mezcla de gratitud y certeza. No solo habían comido hasta saciarse, sino que sus corazones estaban llenos de algo más profundo. Habían presenciado un acto que no dejaba espacio para la duda. Aquel hombre no era como los demás. En las familias, los padres abrazaban a sus hijos, conscientes de que ese día quedaría grabado en su memoria para siempre. Los ancianos, con la voz quebrada, hablaban a los más jóvenes sobre las antiguas promesas y como tal vez en ese mismo momento estaban viendo su cumplimiento. Los discípulos de pie cerca de Jesús observaban el cambio en la multitud. Ya no eran solo oyentes curiosos. Ahora había en ellos un brillo distinto, como si cada palabra que él había dicho cobrara un nuevo peso. Pedro, con el corazón latiendo con fuerza, recordaba la orden: denles ustedes de comer. Ahora entendía que no se trataba solo de pan y peces, sino de confiar en lo imposible. Algunos hombres de la multitud se acercaron. Con una determinación evidente en sus gestos, hablaban entre sí con creciente entusiasmo. Deberíamos hacerlo nuestro rey. Con él nada nos faltaría. Jesús percibió sus intenciones antes de que las palabras se concretaran. Su mirada, profunda y serena, recorrió a la multitud una vez más. No había enojo en sus ojos, pero sí una firmeza inquebrantable. Él sabía que su misión no era política ni terrenal y que aquel impulso, aunque nacido de la admiración, podía desviar el propósito para el que había venido. En ese instante, el ambiente se llenó de un extraño contraste. Por un lado, la exaltación de un pueblo que quería aferrarse a quien les había dado pan y esperanza. Por otro, la decisión silenciosa del maestro de no dejarse arrastrar por la voluntad humana. La multitud no lo sabía aún, pero Jesús estaba a punto de apartarse de ellos, no por rechazo, sino porque el verdadero reino que traían no se levantaba con coronas de oro, sino con corazones transformados. La noche comenzaba a descender sobre las colinas, envolviendo el lago en un manto oscuro y tranquilo. Las antorchas y lámparas de aceite empezaban a encenderse en la multitud, iluminando rostros que aún reflejaban asombro y gratitud. El aire estaba impregnado de la calma que queda después de un milagro.
pero también de la emoción contenida de quienes habían presenciado algo que contarían toda su vida. Jesús en medio de sus discípulos observaba los grupos de personas que seguían conversando, compartiendo lo que quedaba del pan, riendo y abrazándose. Era un cuadro hermoso, pero él sabía que no podía quedarse. En el corazón de la multitud comenzaba a encenderse una idea peligrosa: coronarlo como rey. No entendían que su reino era de este mundo, que su propósito no se limitaba a llenar estómagos, sino a transformar almas. Sin llamar la atención, Jesús se acercó a sus discípulos y les indicó que subieran a la barca para adelantarse al otro lado del lago. Ellos, aunque confundidos, obedecieron. Luego, sin más palabras, el maestro comenzó a caminar hacia la colina más cercana. El murmullo de la multitud quedaba atrás mientras ascendía por el sendero. Cada paso lo alejaba del ruido y lo acercaba al silencio de la noche. Las estrellas empezaban a brillar con fuerza en el cielo despejado y el reflejo de la luna se extendía sobre el agua como un camino plateado. Al llegar a la cima, Jesús se detuvo. Desde allí podía ver las pequeñas luces de la multitud dispersándose poco a poco, el movimiento de la barca alejándose en la distancia y el vasto horizonte que parecía perderse en la eternidad. Cerró los ojos y elevó una oración al Padre entregando aquel día y todo lo que vendría después. En ese momento no había coronas, no había tronos, no había aplausos, solo el silencio, el cielo y la comunión perfecta entre el Hijo y el Padre. Porque aunque las multitudes lo buscaban por el pan que habían comido, él sabía que la verdadera hambre que debía saciar era la del alma. Y así, bajo la luz de las estrellas, Jesús permaneció en soledad mientras la noche cubría la tierra y el plan de Dios seguía su curso. Invisible para muchos, pero imparable para la historia de la salvación.